pero evidentemente eso, como bien lo dijiste, me parece perfecto, has aprendido mucho. Eso no depende de nosotros, no depende de la sinergética, no depende de... No, eso depende de la actitud que cada uno tiene, además del reto que decide asumir, porque a veces es muy complejo asumir los retos. Uno a veces se plantea muchas situaciones, pero al momento de tomar decisiones y entender que esas decisiones van a ir acompañadas de cambios absolutamente necesarios, la gran mayoría de las veces la gente se acobarda, porque es más fácil quedarse en la zona de confort. Y cuando a alguien le jalan las orejas y le dicen, bueno, Lucero, es que te toca también, esto no es simplemente una cuestión de retórica, a ver, vamos, y yo, y sí, pero es que yo lo he hecho, sí, lo has hecho desde la periferia, y llega el momento en que o lo haces, o simplemente te llaman a calificar servicios, ¿no? Y eso es así de sencillo. Así que yo agradezco infinitamente testimonios como estos, porque sé que hay cosas allí que nos motivan. Yo le decía a Lucero cuando me llamó muy emocionada a contarme la noticia, yo creo que me emocioné más yo, pero lo cierto es que cuando me dijo, dije, me encantaría que la gente se enterara de esto, porque es ahí donde de verdad nos damos cuenta de que esto tiene cosas concretas, prácticas, del día a día, y que no son simplemente historiecitas que se quedan ahí por contar, sino que son la historia de la humanidad misma, inscrita en una única unidad, en esa única unidad en la que todos estamos y movidos por una única gran fuerza, que es la fuerza del amor. Y eso ya se llama de muchas maneras. Ese amor se llama religión, ese amor se llama Jesús, ese amor se llama Buda, se va a llamar de muchas maneras, de acuerdo al sistema de creencias de cada uno. Ya a mí no me avergüenza ni poquito hablar de esas cosas. Antes me daba como cierta cosa mencionar siquiera el tema religioso, pero ya es que lo entiendo perfectamente en un nivel que yo creo que trasciende a nosotros los seres humanos, y que por eso están hechas ese tipo de cosas. Bueno, así que de nuevo muchas gracias, muchas gracias. Hay algo más que yo creo que vale la pena que escuchemos así también muy brevemente. Yo esto no lo consulté con la interlocutora que voy a señalar, pero hace poco, esta es otra de las brujitas que estuvo en Argentina, y ella dice que es que yo ya no la respeto, que le digo bruja y todo eso, ya no respeta a los mayores, dice ella, ¿no? Pero es que tuvo una historia bonita que me encantaría, de verdad, Melba, que la resumieras así en 2 minutos, eso último que ocurrió, porque a mí me da mucha risa cuando Melba me empieza a contar sus historias, porque suelta la carcajada, créanme que ahí sí como una bruja. Entonces yo... pero me encantaría, Melba, así, esa última ida allí al Palotón y después al otro, ¿no? Lo que ocurrió y lo que te dijo tu médico, pero ¿cómo así? Pero esa partecita, sí. Sin testimonio. Pues es esto, Es como otro capítulo. Se sienta ya. Esto es otro capítulo, es verdad, porque ya oímos Melba 1 atrás, ahora viene Melba 2, porque ya le encanta contar historias. Así me dio. Bueno, pues tengo que empezar contando que yo tuve un infarto agudo al miocardio en el 2011. Salí de la clínica después de un mes con un trombo intracavitario. Se diluyó con anticoagulantes, pero luego se presentó uno muy grande. Entonces yo acudí donde nuestro querido amigo, y entonces en una sesión como estas me había dicho en la consulta que cuando me dijeran que hablara, pero yo no sabía qué era lo que él quería. En todo caso, ese fue el motivo de la meditación. Pero fue algo muy maravilloso, pues algunas personas ya conocen ese testimonio, pero fue muy maravilloso porque en la medida en que él iba guiando la meditación, yo pude ver mi corazón, y es una experiencia muy impresionante. Para mí lo fue porque pues todos teníamos los ojos cerrados, pero yo pude. Es que cuando uno mira hacia abajo, uno solo llega hasta acá, la mirada, ¿verdad? Pero mire, yo pude seguir volteando mis ojos, porque yo entré a mi corazón. En medio de esa meditación, yo entré a mi corazón
y yo vi el trombo. El trombo se veía como una babosa, como una babosa. Y en la medida que él iba guiando, de esa babosa iban saliendo un montón de hilitos, por todos los lados salían hilitos, y ella cada vez era más pequeñita, hasta que finalmente se diluyó por completo. Yo les digo que yo sentí una cosa tan impresionante que, bueno, terminó la meditación, salimos, y yo salí con algunas de mis amigas y me decían, ¿cómo te sientes? Y yo, pues en las nubes, estoy como me sentía antes de que me diera el infarto. Ya habían pasado como 2 años. Después de eso, nunca más, hasta tan pronto que en este momento yo estoy sin anticoagulantes y con muy poca medicina, exageradamente poca medicina, y me siento de maravillas como me pueden ver. En todo caso, hace cosa de 15 días después de que vine de Argentina, vine con una infección bronquial. Por el cambio de estación me afectó muchísimo, y entonces vine y me enfermé mucho, estuve como 20 días encerrada y me dio un dolor en el pecho y yo sentí mucho temor, claro. Entonces llamé a Emi y el médico inmediatamente me llamó a la EPS y me mandaron al Pablo Tobón, que en la EPS nuestra, que es bien mediocre, eso es un milagro. Y me mandaron allá, me hicieron toda suerte de exámenes y el médico me dijo, bueno, la mejor noticia es que ese dolor que tienes en el pecho no tiene nada que ver con el corazón, podemos estar completamente tranquilos. Al rato llamaron de la fundación de mi EPS a decirle que yo no debía estar allá, sino en Incare, en la clínica Las Vegas, porque allá tenía orden de hospitalización. Entonces el doctor me dijo, pues no tienes a qué ir allá porque te van a hacer lo mismo que ya te hicimos aquí, pero la orden de la EPS me toca. Entonces me dieron el paseo pues en ambulancia, yo había acostumbrado, de lo más chévere, y me llevaron a Incare. Entonces en Incare me hicieron exactamente los mismos, pero entonces yo llevaba una bolsa con toda la historia médica, y el cardiólogo se puso a mirar todos sus papeles, no me dejó que yo le sacara los que creía conveniente, sino que él se puso a mirar todo eso. Entonces él me preguntó, me dijo, a ver, ¿has tenido 2 trombos? Sí, doctor. Me dice, pues esto, bueno, eso va muy bien, pero es que yo veo que aquí en el primer trombo fue disuelto con anticoagulantes, pero lo que no encuentro aquí es cómo lograste disolver el segundo trombo. Aquí no dice por ninguna parte, me gustaría saber. Y le dije yo, no, pues doctor, lo que pasa es que yo tampoco sé. Entonces, pues eso es algo verdaderamente maravilloso porque, pues obviamente, como decía Lucero, pues primero que todo nuestro Señor, esa energía maravillosa que nos gobierna y que define toda nuestra vida. Y en segundo lugar, personas tan maravillosas como Alejandro, que Dios ha colocado en nuestro camino para ayudarnos en muchos sentidos. Entonces así pues eso. Muchas gracias. Yo insisto en que esos testimonios son más enriquecedores que todo lo que yo les digo aquí cada lunes, o sea que por eso ojalá esto estuviera respecto de eso, de los testimonios, porque yo sé que cada uno tiene su propia historia y nos la cuentan a veces en privado, otras veces medio se atreven un poquito más, pero rico que vayamos compartiendo este tipo de cosas. Además porque me da mucha risa cuando digo el Lucero y digo, ¿quién me iba yo a poner a echarle ese carretazo a ese doctor y contarle, digo a Melba, ese carretazo y contarle cómo se disolvió el trombo? ¿Usted cree que me va a creer? Bueno, habíamos dejado un pensamiento semilla en la ocasión anterior, ¿se acuerdan? Sí, reconozco. Bueno, y entonces, ¿alguna experiencia especial que queramos compartir? Hoy es el día de compartir, David. Muy bien. Muy bien. Yo no me acordaba de lo que no te acordabas del Lo voy a reconocer. Todos estos días estuve tan... Eso es reconocer también. Sí, no, de verdad, estuve
en otras cosas, como se dice, Y alguien que hubiera estado en esa. Preocupada. Yo pienso que si descomponemos un poco la palabra, diríamos que reconocimiento es reconocer cimientos, si estoy equivocada en algo y siempre buscar la verdad, porque uno muchas veces ve las cosas como las quiere ver o como cree que son y no como realmente son. Volver a conocer, eso es bien interesante, bien interesante. Alicia. Yo también estoy pues como meditando en la palabra y como hacer la pausa, pues el mensaje que me vuelve hacer la pausa de reconocer a los demás, reconocerse uno mismo, pero sobre todo reconocer a los demás, y de ahí viene como el respeto para poder estar en paz con uno mismo y los demás. Muy bien. ¿Algo más? Reconocer el ser de los que somos. Que no somos solo físicos, sino que somos realmente una parte muy esencial. O sea, somos la esencia de. Somos esencia de la esencia. Esencia de la esencia, bien. ¿Algo más? Y descubrirla en nosotros, o sea, el cimiento. Para mí el cimiento está ahí, está en la luz, o sea, descubrir nuestra propia luz, nuestra luz interior. Y cuando tú dices descubrir nuestra propia luz, ¿qué es lo que encuentras? ¿Qué encuentro? Encuentro La cuenta en plasma. realmente la conexión, para mí esa gracia, esa paz, la conexión con el Supremo, con la energía creadora, como quiera llamar, pero es esa conexión de saber de que no estamos solos, de que por todas las pruebas que tengamos, con todas las experiencias que cuentan las muchachas, no estamos solos, tenemos y siempre contamos con esa sabiduría, es que es algo más allá, es que no lo puedo expresar con palabras, es algo. Es tan maravilloso lo que se siente cuando hacemos contacto, conexión con esa esencia que no tiene palabras para no expresarlo. Cuando uno habla de yo reconocí a tal persona, ¿qué quiere uno decir con esa expresión? Supo quién era. Sí, ya la conocí. Supo quién era. Supe quién era, volví a conocerla, ¿cierto? ¿O no? Sí. Yo también lo tomé como por ese lado de reconocimiento, como volver a conocerme, pero lo implementé primero conmigo misma y luego con los demás. ¿Y cómo fue Porque eso? es que uno a veces se tira muy duro y entonces uno se juzga y es como mirarse de otra manera, como con más misericordia, pues como con más compasión de uno mismo. Y al mismo tiempo hacer lo mismo con los demás, pues mirarlos desde un punto de vista como otro ser que se equivoca, que tiene sus errores, que pues sin juzgar, sin señalar, sin recriminar. Creo que eso es a lo que deberíamos como de llegar todos, a mirar al otro como con compasión. Sí, dime. Pues yo no hice el trabajo, razones obvias, pero cuando miro este reconocimiento pienso también en lo que significa la reeducación, porque todos fuimos educados dentro de unos moldes con una serie de fallas, de problemas, de carencias, de mentiras, de imprecisiones, de los cuales no hay que culpar tampoco a nuestros antecesores porque a ellos les sucedió exactamente lo mismo. Indudablemente los padres en su mayoría dan a los hijos lo mejor que poseen, lo mejor que tienen, pero ya cuando entramos en este tiempo donde son tantos los aportes que la humanidad ha hecho, el conocimiento del ser, el conocimiento del universo, el conocimiento espiritual, todo este avance que se está dando, entonces esto nos pone en un proceso que en materia de educación llamamos proceso reeducativo. Es como borrón y cuenta nueva casi, ¿no?
porque para poder recibir todo eso nuevo y hacerlo vida, pues tenemos que desechar todas aquellas cosas en las que creímos ciertas durante toda la vida, y empezar a mirarnos y a mirar a los demás y a mirar el entorno de una manera diferente, porque nuestra educación, por colocar un ejemplo, fue tremendamente discriminatoria, ¿sí? Y en este momento, bueno, y basándonos también un poco en la formación religiosa, ya tomándola de otra manera más seria, el mensaje, el legado crístico de el amor a sí mismo y el amor al prójimo, eso cambia por completo todo ese paradigma, lo rompe. Entonces es una forma diferente de considerar, de mirarnos y de mirar el entorno. Es una reeducación, el reconocimiento es una reeducación. Javi. Yo creo que el reconocimiento es un acto de ya, del hoy, del presente. Porque no quiere decir que reconocer es volver a reconocerme, ¿no es cierto? O volver a repetir lo que ya conocía, o darme cuenta si sí lo era o no lo era, si lo tenía o no lo tenía, si lo podía o no lo podía. Es como hacer el examen de conciencia del presente, del hoy, y saber en qué condiciones me encuentro y cuáles son las alternativas y las posibilidades que tengo desde la búsqueda del mismo conocimiento, ¿no es cierto? Y ahí ya reconociéndome y sabiendo cuáles son mis fallas, mis defectos, mis posibilidades, mis debilidades y demás, empezaba a hacer una reconstrucción. No lo miro como un decir, como tú dijiste ahora, reconozco a aquel personaje porque en alguna época lo vi, no. Yo tengo que reconocer lo que soy en este momento para poder de ahí partir hacia un objetivo definitivo, que tiene que salir desde una determinación absoluta a que si voy a reconocerme y reconociendo mis errores, por ejemplo, vaya a corregirlos y no se vuelvan a repetir. Es como un presente, es como un examen de conciencia sobre una realidad, no solamente desde la parte, diría yo, espiritual, sino también desde la parte física, ¿no? Perfecto. Pues yo estuve pensando mucho, pues por la mañana en las meditaciones, y a mí siempre me salía era como reconocerme y reconocer a los demás en el amor. Debe estar como siempre presentes, pendientes de lo positivo de las cosas. Sí. Lo que le hacen a uno las otras personas, el comportamiento que tienen con uno y lo que uno tiene con ellas, mirarlo por el lado positivo, que muchas veces uno está resentido y está mirando es por el lado que cree que lo están mirando y mentiras que lo están haciendo de buena fe. Entonces reconocerlos en el amor. ¿Te ibas a decir algo? Sí, también? es que se me vino a la mente una frasecita que vi en el Facebook, creo que fue ayer, y decía algo así como: no te conocí, te reconocí porque siempre te soñé, o algo así, porque siempre te soñé, y me parece que es como bonita y viene al tema, que no te conocí, te reconocí porque siempre te soñé. ¿De una canción? No sé, no, decía la frasecita así, suena. Bien. A ver, yo les llamo la atención en esto. A veces el lenguaje nuestro nos va contando muchas cosas. Yo me quedo sorprendido, de verdad, tantas veces el lenguaje nos va despejando el camino y nos va contando cosas si nosotros ponemos atención. Esto es una muletilla que a veces ocurre, y es esto. Y es muy paisa, entre otras cosas, ¿no? Alguien dice, entonces yo pienso que el conocimiento es... No es cierto, no cierto. No es cierto. No cierto. Lo que quiero decir con eso, y no es Fabio que lo dijo, pues, pero es algo que ocurre con mucha gente, y que de hecho era un tema de conversación con un paciente alguna vez, porque le puse una grabación a propósito a ver cuántas veces en 2 minutos él decía, no es cierto.
no hombre, yo estoy trabajando, ¿no es cierto?, en este proyecto que yo creo que pues, va a ser bueno, ¿no es cierto? Yo, sí, y no es cierto, y no es cierto, y no es cierto. Con eso a mí me estoy diciendo, ni siquiera yo estoy convencido de que sea cierto. No cierto, no cierto, no cierto. Hay que empezar a cambiar el lenguaje, porque a veces nos entretenemos tratando de darle una etimología a las palabras, un significado desde el punto de vista del vocabulario de las palabras como tal, de lo que encontramos en las enciclopedias o en los Wikileaks, o en los Wikileaks, no, en las Wikipedias mejor, y resulta que nos encontramos una cantidad de definiciones, pero cuando las vamos a poner en la práctica, nos da tanta brega creernos eso que leímos, que lo cuestionamos inconscientemente y decimos, no es cierto. Y ese no es cierto inmediatamente transmite una sensación de no confianza. Imagínense ustedes, van donde el médico y el médico les dice, hombre, yo pienso que tú tienes una inflamación importante en la rodilla, ¿no es cierto? Me parece que sería importante que tomaras este inflamatorio, ¿no es cierto? Porque si tomas este inflamatorio, yo creo que vas a mejorar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando uno oye al médico diciendo ese tipo de cosas? Uno dice, me lo voy a tomar, doctor, ¿no es cierto? Es más o menos eso lo que está ocurriendo. Entonces, esto es importante porque el lenguaje de verdad nos va llevando a cosas que vamos autodescubriendo si nosotros nos asumimos esa actitud de escucha y empezamos a cambiar ese no cierto por algo positivo y afirmativo, como bien nos lo decía Lucero en la introducción, ¿no? Es bien interesante que nosotros entendamos que en cada cosa que estamos haciendo siempre estamos o reafirmándonos en una cosa o negando una cosa, ¿sí? No tenemos más opciones, o es un sí o es un no, pero no admite términos medios. Cuando hablamos del reconocimiento, obviamente estamos encontrándonos sin duda con la parte del conocimiento como tal, que hemos dicho que tal vez sea la herramienta más importante del ser humano como ser humano, es decir, el redescubrirse como un ser pensador y que acumula una serie de nociones que se vuelven co-nociones, o sea, conocimientos que se van desarrollando a la luz del encuentro con los otros, y por eso el proceso de generar una red es tan importante, por eso la interdependencia es tan importante, porque en ese reconocimiento nos estamos encontrando no solo a nosotros, sino, como bien lo dijeron, a los demás, a los otros. Pero en los otros estamos adquiriendo también mucha parte del conocimiento porque su experiencia es tan válida como la nuestra, y entonces vamos aunando esfuerzos, y el día que entendamos eso nos vamos a economizar muchísima energía. El problema es que aquí sale un señor muy complejo que se llama Don Ego, que dice, no, es que yo quiero ser el primero que diga esto, ¿sí? Y como yo quiero ser el primero, procuro no hacer mucho caso al otro, y más bien yo presento esto con mucho orgullo como si fuera de mi autoría, y yo pienso, y en mi opinión, y mi pensamiento es, sí, y siempre estamos yo, metiéndonos en ese individuo que es el ego. Resulta que si este ego está haciendo eco, pues evidentemente no vamos a poder encontrar al otro que viene en este sentido, y más bien aquí nos vamos a anular. Y es muy importante que no nos anulemos, es muy importante que volvamos a fluir con esa parte del conocimiento, pero entre todos. El conocimiento no es otra cosa que ir a la orilla de la quebrada, del riachuelo, tomando de esa agua que nunca va a ser la misma, porque siempre va a estar dinámicamente en movimiento. Y por eso nadie tiene el conocimiento último, porque ese conocimiento está cambiando continuamente, y una de las características del conocimiento es precisamente eso, que bebemos de una agua, ese conocimiento que, insisto, está fluyendo. Nunca vamos a volver a beber de la misma agua ni del mismo río, porque de hecho el río nunca va a ser el mismo.
cuando estamos al borde del río y nos alimentamos de esa agua cristalina además, estamos enriqueciendo nuestro camino para poder generar algo que nos nutre y nos alimenta, pero algo que también nos permite reconocer la transparencia, la fluidez, ese es el agua, ese es todo el camino, la fluidez, la transparencia y el poder mirar a través de ese conocimiento realmente lo que se esconde detrás de él. En otras palabras, develar el conocimiento no es otra cosa que volvernos a encontrar en ese sendero con la posibilidad de que el maestro no exista. El maestro se queda estático y entonces pierde una gran oportunidad que es la de moverse con dinamismo y con gracia como lo hace el niño. Por eso el verdadero maestro es ese, el niño inquieto que siempre quiere y está preguntando y está ávido. Hay una partecita de la niñez donde es tan común que el niño dice, ¿y por qué? Pues porque pienso que tal cosa, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y al quinto por qué ya nos quedamos nosotros sin herramientas. Deje ser cansón, ¿cierto? Obviamente eso nos está mostrando clarísimamente que somos mucho más ignorantes que él y que precisamente al encontrarnos sin argumentos lo único que nos queda es decir, ya, deje ser cansón, no moleste más, hasta aquí, vaya juegue, ¿cierto? El niño obedece, va y juega y aprende, jugando. Pero nosotros nos quedamos ahí y entonces decimos siempre, ¿no es cierto? Claro, eso implica romper paradigmas. Romper paradigmas no es para nada fácil y tal vez el conocimiento mismo es el que hace que uno empiece a desafiar lo que ya le habían sembrado como una cosa casi que estaba inscrita y paradigmática y sellada y digamos que no se podía modificar. Cuando llega el conocimiento y lo reconocemos, entonces encontramos en esa posibilidad del reconocimiento la manifestación del ser, desde el hacer, para finalmente empezar a que las obras que cada uno va haciendo se manifiesten como una expresión externa de ese conocimiento. Alguna vez me llegó una paciente que había hecho un cáncer 12 años atrás. Había superado después de una cosa muy compleja, una quimioterapia muy fuerte, varias sesiones de radio, era un cáncer de la matriz. Ella superó eso y cuando de nuevo regresó estaba con un cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces empezamos a hablar y a retrocedernos en el tiempo de por qué ella había vencido su cáncer de matriz en esa época y qué era lo que estaba aprendiendo o qué de similar tenía ese momento con el que estaba viviendo en ese presente. Y ella empieza a atar caos y decir, claro, es que cuando a mí me dio esto yo estaba pasando por esto y esto y esto en mi relación de pareja y tenía una codependencia tremendamente grande y ahora empiezo a darme cuenta que esto mismo que me está ocurriendo es la misma sensación que yo tenía en ese entonces. Ahora ya no se llama cáncer de matriz sino cáncer de seno, pero sigue siendo un cáncer lo que yo tengo que aprender, ¿no? Entonces ella muy simpática empieza a decir, sí, acabo de caer en cuenta, yo tengo que aprender otra vez la lección, tengo que soltar eso que no he querido soltar, y en efecto decide afrontarlo, pero esta vez le digo, yo no quiero más quimio, ya no quiero más radios, no me voy a hacer nada más, yo soy tremendamente respetuoso de esas cosas. Si a mí alguien me dice, me voy a hacer quimio, yo le digo, te acompaño, si me dice, no me la voy a hacer, te digo, igual te acompaño, ¿sí? Nuestra función es esa, es acompañar. Pero lo cierto es que es muy bello porque ella empieza a darse cuenta de muchas emociones que ha venido cargando, especialmente en relación con sus parejas. Lo primero tenía que ver con estar ligada a esa parte sexual que casi era instintiva en ese primer cáncer. Y simplemente esa persona desaparece de su vida de una manera drástica, compleja, en una situación que ella no hubiera querido y ella hace el cáncer de matriz en su momento, pero la segunda vez su pareja, cáncer de seno derecho, empieza a hacerlo ahí a raíz de que descubre que su pareja está teniendo otra serie de cosas externas y entonces decide que esas sensaciones vuelven a ser las mismas. Pero yo le digo, bueno, si ya aprendiste una lección, necesitas la quimio y ya dijiste que no te la vas a hacer, perfecto, no te la vas a hacer.
pero entiende la lección y libera, libera. Tú utilizaste muy bonita esa palabra, Lucero, cuando estabas presentando, porque es la libertad, realmente es la libertad lo que finalmente aprendemos nosotros a través de la enfermedad. Ella decide liberar esa parte y en efecto, tal vez 3 años después está completamente asintomática, no aparece nada, pero después ella hace un cáncer de pulmón. Yo digo, esto es una cosa bárbara, porque en esa historia de vida de una persona en 15 años hacer 3 tipos de cáncer, eso es muy extraño. En medicina eso es demasiado extraño, además porque no son metástasis, no son siembras de un tumor inicial que se pudo haber dado hasta allá, sino que aparecen como si fueran tumores primarios. Y obviamente cuando toca el cáncer de pulmón, yo le digo, bueno, y entonces, ¿ahora qué tienes que aprender? Ella ya ha escuchado muchas de estas cosas, ya conoce mucho de lo que nosotros hemos hablado, de los órganos y las emociones, y yo le digo, bueno, tú misma dime qué es esto. Tristeza profunda, doctor. ¿Sí? Entonces, si lo sabes, ¿qué más necesitas hacer? ¿No? Y entonces, ¿qué viene después de la tristeza profunda? ¿Qué sigue? Pregunta. ¿Transmutar la tristeza en qué? ¿Sí? Serenidad y calma. Y eso es lo que ella empieza a hacer. Transmutar la tristeza en serenidad y calma, y claro. Pero ya es muy simpático, porque ella cuando aparece el tercer cáncer se ríe. Y ustedes han visto que alguien se ríe cuando le aparece un cáncer. Eso no es como lo más frecuente que digamos, ¿no? Pero ella se muere de la risa y ya, pues, chuleado, dice ella, ¿no? Y chuleado es, bueno, voy a trabajar en mi serenidad y mi calma, y esta es otra emoción que tengo que aprender. Y entonces ella asume esa actitud, a mí me parece muy linda el aprendiz, y dice, bueno, si tengo que aprender de las emociones, pues también aprendo de la serenidad y la calma, y ya, eso es todo. Y ella decide aprender de la serenidad y la calma, y empieza a hacer cursos por ahí de programación neurolingüística, y de cosas de felicidad, y de no sé qué cosas más, y finalmente dice, no, ya no tengo que hacer más cursos, es que el curso es la vida misma, y ya la vida me enseñó tantas cosas que ya no necesito más cursos. Ya, decidí que estoy curada, así me dijo, decidí que estoy curada, ¿no? Y el decidí que estoy curada es que obviamente yo como médico le digo, antico, eso suena muy bonito, pues, pero yo sí te tengo que hacer mínimamente un TAC de tórax, a ver que no haya ninguna otra cosa por ahí. En efecto ella accede y me dice, qué bobada, pero bueno, si me vas a hacer gastar la plática, me voy para la EPS, pido cita y que me la den cuando les toque, ¿sí? En efecto se la dan como para 3 meses después, y en efecto 3 meses después, 0 rastros de tineos. Cuando viene a mostrarme mi, y yo le dije pues que está curada, y yo sí pendejo que soy yo, pero bueno, lo cierto es que esas cosas ocurren, y esas cosas están ahí latentes para que nosotros conozcamos y reconozcamos lo que ya sabemos. Reconocerse, Fabio, entonces no es otra cosa que volver a ser el que siempre has sido y nunca te habías dado cuenta. Esa me dio ahí, porque es que siempre hemos sido, pero no nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque no estamos viviendo conscientemente el instante de cada instante, estamos viviendo como autómatas. A mí eso me impresiona tremendamente. Yo ayer veía un video que me llegó por ahí de alguien que está en medio de un vuelo, y en medio del vuelo como que suena un ruido raro en el avión, en efecto anuncian que han perdido un motor, ¿sí? Entonces el hombre dice, pues pucha, nos matamos, ya, ¿qué pasó? Pero a los segundos suena otro ruido, perdimos el segundo motor, ¿sí? Entonces ya él se preparó para morir y se queda pensando, y entonces él lo narra y dice, es muy curioso porque la muerte no me dio miedo, pero yo sentí que en ese momento ya era el último instante que yo probablemente iba a vivir, y resulta que fue una de esas personas que se salvó en el aterrizaje del avión ese en el río, en el Hudson era el río, no me acuerdo. Lo cierto es que este hombre relata y dice, lo único que yo pensé es cuántas cosas dejé de hacer y cuántas veces dejé de decirle a alguien, te amo. Y en ese momento, cuando yo ya me iba a morir, pensé en eso. Y me di cuenta que me faltaron muchas cosas. Vaya a saber por qué el de arriba me dejó vivir más tiempo, pero eso sí, ya desde entonces yo sigo siendo una persona que vive intensamente ese instante de cada instante.
Y a raíz de esto voy a contar un testimonio también. Pero Pasó no se puede. estos días, ustedes saben, yo fui o soy, ya no sé si soy, con cáncer de seno, con mastectomía radical y todo. Estoy en las consultas cada 3 meses. Entonces, el año pasado, como a mitad de este año, el oncólogo me dijo, Amparo, como yo tomo letrozole, que letrozole es para, entonces eso tiene esteroides, entonces me ha aumentado horrible de peso. Entonces, el oncólogo me dijo, te voy a mandar donde la endocrina, a ver si puede ser candidata de una cirugía bariátrica. Entonces, yo fui donde la endocrina y la endocrina de todo, me dijo, ¿cómo es que el oncólogo me la manda a usted como candidata para una cirugía bariátrica? Es que usted tiene cáncer, yo no le puedo hacer la operación. Yo no tengo cáncer. Yo no, digámosle a Mauricio, al oncólogo, que me mande por escrito que usted no tiene cáncer. Entonces yo les cuento al doctor Mauricio, que la doctora sí me puede hacer, pero si usted le manda a decir por escrito que yo no tengo cáncer, ¿cómo le voy a decir que usted no tiene cáncer? Si usted tiene cáncer, pero yo no tengo cáncer. Pero si usted, yo no le puedo mandar a decir eso a la oncóloga. Entonces mire el caso, hasta que la oncóloga ya definió y dijo, no, yo no te puedo hacer una cirugía bariátrica. Pues me parece súper mal porque eso descontrola una cantidad de cosas. Mejor voy a mandar un medicamento. Y me mandó un medicamento, los Orlistan, y me lo estoy tomando hasta el 21 de diciembre. Se supone que el 21 de diciembre ya ha bajado muchísimo el peso y ya continúo con, pues me imagino que ya controlándolo. Pero muy charro porque viene el caso de eso. Yo no tengo cáncer, si usted sí tiene cáncer. Entonces, mira, yo digo no, y el oncólogo dice sí, y la endocrina dice sí. Entonces, a eso, muy bien que estuvo acá para el Muchas gracias. Alguna vez, creo que les conté la historia de ese niño, Lucho. Lucho tuvo un síndrome de Noonan. Y ese niño, para redondearlo, no tenía por qué vivir más de 6 meses. Y hoy Lucho tiene 23 años. Lucho lleva una vida bien, de Noonan, se llama eso. Es un síndrome que afecta el desarrollo bronquial, cerebral. Son niños que se supone que no van a caminar, que no van a hablar, que mueren tempranísimamente. Pero es especial, ¿o no? Sí, y es bien especial porque ese me cambió la vida a mí, ese sí que es bien especial. Ese fue el maestro para mí porque eso fue una bofetada que me dio cuando yo acababa de salir de la universidad con toda la doctoritis puesta, ¿sí? Y de pronto me muestran que eso se podía hacer, además porque empezamos a hacerlo sin que yo me diera cuenta qué estaba haciendo. Cuando la mamá me mira y me desarma con su mirada y me dice, usted sí puede hacer algo por mi niño, ya lo habían mandado a morir a la casa tranquilo. Y yo no me sentí con el derecho de decirle no puedo hacer nada, porque yo dije, ¿cómo acabo con la esperanza de esta mujer? Y entonces, a pesar de eso, miren lo que es el orgullo del ser humano. Yo seguía haciendo y por supuesto no tenía ni idea que era el síndrome de Noonan, ni idea, pero síndrome de Noonan, claro que yo sé cómo es eso, ¿no? Y sonó el teléfono y salió, y la secretaria llamándome, aquí está el otro paciente, espérame un segundito a recibirle unos exámenes a una paciente, no voy yo a recibir los exámenes, por supuesto que fui a leer en el libro rápidamente que era el síndrome de Noonan, y llego yo, y de modo pues que tu niño tiene, yo me acuerdo de eso y me da como cierta vergüenza, pero es bonita la historia. Lo cierto es que yo le recité que era el síndrome de Noonan, entonces ella me mira con desesperanza, usted sí sabe y entonces usted me le puede ayudar a mi niño. Salió el argentino que yo tenía. Bueno, lo cierto es que muy especialmente empezamos a tratar ese niño, pero yo empecé a tratarlo con todo el rigor del conocimiento científico, la frecuencia A+30 hace tal cosa en el láser, y de un momento a otro me vi haciendo una cantidad de cosas que yo no entendía por qué las estaba haciendo, y yo decía, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué este filtro? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Y entendí perfectamente lo que también Jorge en alguna de sus charlas nos decía, es el momento de incluir a un Dios en las ecuaciones de nuestra medicina. Esa frase para mí fue absolutamente sentenciante,
Y lo cierto es que yo terminé haciendo una cantidad de cosas que supe que no era yo, ¿sí? Hoy en día Lucho tiene 23 años, como les dije, es hincha del glorioso Deportivo Independiente de Medellín. Eso es otro de los milagritos bonitos, ¿sí? Pero la historia es para contarles que muchas veces detrás de todas esas cosas a uno le toca ignorar lo que sabe, porque como cuando el niño ya tenía unos 5 años, lo vio el pediatra que lo veía en ese entonces, cuando ya le dijo a la mamá, se tiene que ir a morir a la casa. Y entonces se encontraron por ahí en la calle y él le dice, doctor, aquí está Lucho, y dice, no puede ser, ese niño tiene que estar muerto. Los libros dicen que los niños con eso se mueren antes del año de edad, entonces no puede ser. Y simplemente el tipo siguió, no puede ser. Y no puede ser, porque lo estoy viendo vivo y coleando, pero no puede ser porque el libro dice, no puede ser. Esa no puede ser la medicina nuestra, eso sí no puede ser la medicina nuestra. Si no entendemos que esto va mucho más allá de los libros y que el libro del conocimiento realmente lo da justamente el de cada historia de cada paciente, pues entonces nos vamos a perder la magia que esto tiene y eso es lo más bonito. Entonces por eso el reconocimiento no es otra cosa que el ir hacia atrás para volver entonces a ser niños, y reconocernos significa volver a gozarnos de la levedad, de volver a ser niños, de despojarnos de todas las complejidades que vamos generando en el día a día y que nos hacen a veces tan tremendamente infelices simplemente porque nos reconocemos o no nos reconocemos como seres humanos, sino que nos reconocemos como individuos y no como parte de un colectivo que estamos integrando en un momento determinado. Cuando ese momento nos permite a nosotros integrarnos y darnos cuenta de que hay ese ser humano que habita contigo y contigo y contigo, y somos finalmente el reflejo de múltiples chispas de una perfección completa que se está manifestando a través de cada uno de nosotros como una piecita más del rompecabezas, entonces asumimos responsablemente nuestro papel y nuestra función en lo que estamos formando como ese rompecabezas. Entonces cada uno aporta desde lo que le corresponde al rompecabezas de la unidad como tal, y ese armar ese rompecabezas es el que finalmente nos va contando cómo es eso de la esencia tan bella que es vivir a plenitud. Alicia. Que aquí también vale la pena como hablar de que nosotros nos reconocemos en las otras personas, como el tema que hemos hablado de neuronas en espejo, que nosotros nos reconocemos y eso es como... Y frecuentemente esas neuronas en espejo están captando no otra cosa que tu propia proyección reflejada en los otros. Entonces la especialidad lo llaman la sombra, y entonces ellos dicen es que lo que criticas en el otro es tu propia sombra que no has vencido, y entonces nos damos cuenta de que realmente esto nos genera un camino complejo, un camino difícil, un camino arduo, porque reconocer esa partecita significa hablar con Don Ego y decirle, con permiso, es que vino Don Espíritu aquí a habitar un ratico, lo deja. Y Don Ego es muy bravo, se enoja muy fácil, y entonces como Don Espíritu no se enoja, él piensa que es eso, ¿no entiendes? Entonces resulta que como el espíritu no genera resistencia, hay un momento en que el otro se aburre porque no tiene con quién pelear. Entonces Don Ego, cuando no encuentra con quién pelear, se va, ni siquiera hay que echarlo. Un ejemplo, el de todos los días. A ver, te pongo un ejemplo de tu cotidianidad con tu hijo. Alguna situación compleja que hayas vivido con tu hijo en un momento determinado, y entonces asumes la actitud que tiene que asumir cualquier persona, en ese caso como mamá. Y claro, piensas en educar a tu hijo y tratas de hacerlo lo mejor posible, pero muchas veces te das cuenta que al tratar de educarlo y mostrarle el sendero, no estás haciendo otra cosa que proyectando lo que te hubiera gustado que hicieran contigo en su momento. Y entonces, claro, el otro lo asume, pero lo asume en un papel ajeno, que no le corresponde, y por lo tanto no lo introyecta, sino que se queda en la periferia, y viene la actitud del desafío. Y entonces él ya desafía. Es que tú, tal cosa, y como ya te dice él, es que tú, y desafía, él vuelve y sale Don Ego y dice, a mí no me vas a señalar, y a mí no me vas a decir, es que tú, es que yo ya tengo la experiencia que tú no has tenido, además yo soy tu mamá. ¿Y qué sigue después de eso? Y punto. ¿O no?
¿Te queda claro? Sigo por eso. Esos son ejemplos de la cotidianidad, es que eso nos ocurre en cualquier momento. Entonces estamos estudiando, nos estamos formando en una universidad en este momento y perfecto, alguien llega en ese instante a asumir una posición del profesor, maestro, docente espectacular, pero dice, y las cosas son, y de pronto dice, y los hechos son los hechos y son irrefutables. Y eso suena muy bonito, y lo escribe y lo dice, ¿cuáles son los hechos? Y si alguien se atreve a desafiarlo, y de pronto lo cogió flaqueando en un momento determinado, pues él no puede admitir que ignora algún tema, porque además aparece como el docente ya, el que va a mostrar por dónde es la cosa, pero no tiene derecho a equivocarse. Y entonces empieza la fricción. Es que usted, profesor, debería pensar que tal cosa. Yo no tengo que pensar nada. Retírese, hágame el favor. Respete la clase. ¿Sí? Y esa es una posición mucho más cómoda. Cuando yo no tengo argumentos, yo tengo que decir ese tipo de cosas. ¿Sí? Yo recuerdo que había un compañero mío que era muy mamagalista en el bachillerato. Y de pronto en las clases de francés era súper aburrido porque nosotros estábamos en sexto bachillerato y nos pusieron a dar clase de francés con un profe que venía a darle clases a los niños de segundo de primaria. Entonces yo adivino que él nos veía como unos niños y decía, a ver, y de hecho decía así, el niño Gaviria, el niño Posada, el niño, ya sabes más o menos de quién estoy hablando, ¿no? El niño Gaviria, cuéntales a todos en la clase de francés cómo se dice sombrero. Y él dice, sombrero. Vete donde tu madre a enseñarme francés, o no sé qué, lo sacó él. Y entonces él salió y al ratico tocó la puerta y dice, profe, mi mamá no estaba. Obviamente era el desafío del compañero mamagallista y todo eso, pero él tenía una lección grandota, pero evidentemente este niño no entendió. Y obviamente fue la nota a la ¿cómo se llamaba eso? ¿Sí? Pero imagínense, todavía nos acordamos de eso cuando nos reunimos los compañeros para allá del bachillerato y nos morimos de la risa de ese tipo de situaciones, pero es eso, cuando nos quedamos sin argumentos, nos quedamos sin el conocimiento necesario y a veces el mayor de los conocimientos es reconocer que somos ignorantes. Y eso es una fantasía, eso es una maravilla. Ser deliciosamente ignorantes, como yo lo llamo, es lo que lleva a que uno todos los días quiera adquirir más y más conocimientos y entonces tiene sed de conocimientos. Y por eso a mí nunca se me olvida una frase que nos decía un profe de español, oye, en primero C de bachillerato, pues no sé, se imaginan, primero C, allá en Bolivariana quedan como hasta primero Z, yo no sé por qué éramos 60 en cada grupo, pues decía, gran parte de la cultura está en los libros, ve a ellos. Todos nos lo gozábamos, gran parte de la cultura, yo no, Ni tampoco. Pero a mí se me quedó grabada esa, y empecé a de verdad enterarme que en los libros había gran parte de la, y me empecé a fascinar por la cultura y hoy en día mucha gente no entiende porque yo estoy leyendo 3 libros al mismo tiempo, te suelto uno y paso al otro y ¿por qué estás mezclando todo eso? Yo soy feliz mezclando todas las cosas, pero me pongo a acordarme y fíjense, yo no me acuerdo de muchos de mis profes, pero me acuerdo de ese específicamente al que nos mamaba gallo, ese era el que nos ponía a hacerlas, ¿se acuerdan? Las poesías en las clases de español que yo les conté la otra vez, que él se emocionaba tremendamente cuando alguien decía, ya del oriente en el confín profundo, la luna parte, y él miraba así, 3-10 para este muchacho, así, sí, cuando yo salía, ya del oriente en el confín profundo, la luna parte, no, lo suele y le siente el dormido mundo, su casto pie con bifinal reserva, 0 para ese muchacho. Claro, porque uno le daba pena salir allá, pero había unos que eran más atrevidos y no tenían ni idea de qué están diciendo, pero ellos sabían que le tenían que el vibrato y la cosa y eso sonaba muy bien. Pero miren, nos acordamos de ese tipo de cosas y esos fueron los verdaderos maestros, los que dejaron huella en cada uno de nosotros. Si no hubieran dejado esa huella, probablemente no seríamos o no tendríamos esa sed del conocimiento. Por eso, a mí, yo les tengo que hacer una confesión, me encanta sentirme deliciosamente ignorante. Y yo creo que eso es parte del aprender a disfrutar mucho la vida y a gozar mucho la vida con muchas cosas.
Este fin de semana en la finca estoy estrenando unos mayordomos muy jóvenes, unos par de niños casi, 19 años y no más, una pareja. Pero él me empezó a explicar, mire, esta matica necesita esto y esto y esto, porque las raíces no crecen sino de esta manera, y si usted no le pone estos oligoelementos, esto no va a despegar, y por eso es que no. Y yo, wow, qué esta maravilla. Y le dije, ¿cuándo te enseñaron? Ah, no, yo trabajaba con William, y William me enseñó. Y así sigue, ¿no? Y entonces a William le enseñó el otro, y eso es una maravilla cómo se va transmitiendo. Y yo ya tengo que decir que yo soy también alumno de William de alguna manera. Pero eso es rico, es tener la humildad de decir, no todas las sabemos, por fortuna, porque si no esto sería muy aburrido. Además que cuando ya no las sepamos todas, nos van a decir, ¿para qué se va a quedar allá abajo? ¿Sí o no? Entonces, si estamos contentos por aquí abajo, esto te vaya, pues listo, no nos las sepamos todas. Bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Por lo general dicen que pues un cáncer es una emoción, ¿sí? O cualquier emoción. Estoy escuchando mucho el cáncer de seno. Hay una emoción principal del cáncer de seno. El seno, desde el punto de vista energético, lo hemos dicho, pertenece a un centro de energía. ¿Se acuerdan cuál es? Un chakra. Quinto centro. Anatómicamente pareciera que es del cuarto centro, pero realmente energéticamente es del quinto centro. Y entonces el cáncer de seno tiene que ver mucho con emociones no expresadas, pero además el quinto centro, recuerden que también no solamente representa tiroides, sino pulmón, y pulmón maneja la emoción muy clara que ya conocemos nosotros, que es la tristeza, que si aprendemos a transmutar hacia la serenidad y la calma van a generar un efecto, pero que si no se va hacia la melancolía, que ya es otra cosa, es un estado permanente de esa sensación de tristeza profunda además, que, insisto, se profundiza en las células. Por eso lo más sano cuando llegue un sentimiento de tristeza es poner a Carlos Vives un mediodía que estuve pensando, y a los 2 minutos uno está distinto. Entonces Carlos Vives es un buen médico, ¿sí? Pero entonces las mujeres están muy tristes porque según Pedro, no, pues las mujeres están muy tristes porque hay mucho cáncer. Pero es que es cierto, yo me pongo a pensar en eso. Miren, el cáncer es obviamente una estrategia. Para mí el cáncer es una estrategia de la conciencia colectiva de nosotros los seres humanos para poder hacer un avance tal vez mucho más rápido, como en su momento fue las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis o como la tuberculosis en su momento, como cosas de esas que se han ido venciendo en la medida en que la humanidad ha ido trascendiendo. Ya hoy es muy difícil, por ejemplo, ver a alguien que tenga una sífilis terciaria, ya es una cosa rarísima, pues rarísima. Yo creo que en mi ejercicio médico, en todo este tiempo que llevo de graduado, que son como ya 2 años, en todo este tiempo yo no he visto más de 2 personas con una sífilis terciaria, que es el estado más avanzado de la sífilis que pueda afectar ya el sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Pero hasta hace 200 años eso era una cosa súper común. Al fin y al cabo, en su momento también erradicó cantidad de la población mundial una cosa como esa, que por fortuna con el devenir de la penicilina y de todas estas cosas, pues hay una respuesta ya mucho mejor. Pero lo que les quiero decir con esto es que en la medida en que vamos avanzando, también la enfermedad genera una estrategia para el proceso de aprendizaje, y por lo tanto el cáncer en mi concepto no es otra cosa que una enfermedad del desamor. Yo me identifico con algo que nos decía algún colega español, Fermín Moriano, ya fallecido, de cáncer curiosamente. Pero es una enfermedad del desamor. Yo creo que hay mucha gente que se enferma de desamor, y es cierto que el desamor mata. El amor no mata, pero el desamor sí mata, y puede matar si no aprendemos la lección, ¿sí? Entonces yo lo que veo es que hay mucho vacío en mucha gente. Hay gente que lo tiene todo pero no tiene nada, ¿no? Hay gente que es infinitamente infeliz. Pero hablamos de desamor en el sentido de que la persona no es capaz de amar, sí, o que nadie la ama a ella. Que no se ama. Finalmente es el amor hacia ti mismo el que es importante. Si tú te amas a ti, gracias Lucero. Si tú te amas a ti mismo, entonces renuncian a si te aman a ti, ¿no? Si no, simplemente estás absolutamente feliz, de manera incondicional,
manifestando la emoción más pura que tú puedes manifestar, que es la del amor, pero sin ningún tipo de condicionamiento. Es que ese es el lío. La gran mayoría de las veces amamos con condicionamiento. Si me traes esto, yo te quiero mucho, mi amor, ¿cierto? Mi amor, y ese vestido me quedaría lindo, te amaría, ¿cierto? Entonces, ojo, siempre estamos condicionando esas emociones del amor. Entonces, no, amar no implica depender de nadie. Amar es empezar por uno mismo. Y practicar el código del amor no es otra cosa que volverse a interiorizar y reconocerse, como cuando tú haces el viajecito a tu corazón, pero ya en este caso no a tu corazón físico, sino a ese corazón interior que está ahí diciéndote, latiendo en un espacio que no existe, en un tiempo que no existe, o que es un único tiempo que es el presente, y que está recordando que en ese movimiento del amor está el secreto precisamente de la plenitud de la vida. Por eso yo pienso que a eso se refiere esto del desamor. No es alguna cosa que tenga que ver con el orgullo o con el ejercicio del encuentro con tu pareja, ¿no? Es el encuentro con uno mismo, porque cuando tú amas a plenitud a ti misma, pero también normalmente cuando tú te amas a ti misma, amas a lo que está a tu alrededor. Frecuentemente también lo que está en tu interior se ama. Y entonces las células que hay aquí hacen fiesta porque se ven la una a la otra, y entonces conversan, dialogan, y si dialogan entonces generan a su vez una perfecta comunicación que permite que cada uno ejerza su función dentro de un colectivo. Yo creo que empezamos a enfermarnos realmente cuando dejamos de reconocer que somos parte de una única unidad. Cuando cada uno decide comportarse como si fuera un individuo aislado del resto del colectivo, ahí se pierde la esencia de la integridad en la salud. De hecho, en esta semana que terminó, porque fue el sábado o el domingo, salió un artículo sobre la posibilidad de existencia que ya había, que era de 10 años superior a años anterior. Pero no sé si lo leíste. Pero que esos 10 años que podíamos durar de más los la pasábamos enfermos, pero es que ya es la época en donde se empieza a experimentar el desamor, la soledad y la falta del afecto, o también en la misma forma la oportunidad de uno expresarlo y sentirse satisfecho al expresarlo. Entonces tenemos 10 años más, por ejemplo, de prolongación de la existencia con los conocimientos científicos, pero nos vamos a pasar con enfermedades y con situaciones más difíciles y más complejas. Alguien me lo decía ayer muy bonito. Yo estaba poniendo un mensaje por algún requerimiento que me hicieron de un examen que me enviaron por el WhatsApp, y yo le dije, bueno, me escribió muy tarde, le dije, bueno, me da pena dejarte, pero tengo que madrugar, mañana estoy en el gimnasio a las 5 de la mañana, y entonces ella me dice, wow, te admiro mucho, porque ¿cómo haces para levantarte a las 5 al gimnasio? Tienes que tener una motivación muy grande, fue lo que me dijo. Yo le dije, sí, mi motivación es sentirme bien al día siguiente. Hoy por la mañana, cuando llegué aquí a un consultorio, me pone un mensaje donde dice, me quedé pensando en esa frase y dije, si él lo hace, ¿yo por qué no soy capaz de hacerlo? Y tú no te imaginas todo lo que yo organicé de 5 a 6 de la mañana, me decía. No se fue a hacer gimnasio ni nada de esas cosas, pero decidió que también ella podía tener un motivador, ¿no? Y el motivador de ella, a lo mejor en ese momento era su orden y la necesidad. Y traigo esa referencia, Fabio, porque con eso me hiciste recordar de una paciente muy linda, que tenía un gran motivador, que era su único hijo. Pero te estoy hablando de una mujer extraordinariamente bella a los 84 años. Y te digo, extraordinariamente bella, no era viejita, arrugadita, ni mucho menos, no, una mujer hermosa, bien puesta, además que ella misma se procuraba ponerse muy a tono con cada situación, y de verdad que disfrutaba muchísimo de cada momento. Esta mujer a sus 84 años era la primera que llegaba a su oficina, porque ella decía, yo tengo que seguir trabajando, porque no voy a seguir trabajando si tengo mi cabeza bien puesta, me puedo mover y tal cosa. Yo veía la piel, les juro que la primera vez yo no le creí que tenía 84 años, le pedí físicamente la cédula, porque yo no le creí. Yo dije, me está mamando gallo esta mujer, ¿cómo va a ponerme en la historia de 84 años? Y en efecto, yo creo que no aparentaba más de 65 años. Lo cierto es que su motivador era ese hijo.
Él dice, es que usted no se imagina la delicia que es para mí ver crecer a mi hijo. Ay, mire cómo ha ido progresando, mire, ya empezó a formar su propia empresa. Y su hijo no era ningún niño, su hijo ya tenía algo así como 49 años tal vez, ¿no? Pero era su niño y seguía disfrutando con los triunfos de su niño, ¿no? Y resulta que en esa época, yo recuerdo en esa época, este hijo entró en una quiebra tremenda. Y el hijo ya se había casado, tenía su familia, pero entró en una quiebra tremenda y toda la familia se vino abajo. Ella sintió que era el momento de entregarle todos sus ahorros a él, pero apenas supo que este hombre se sintió tan mal cuando le entregó sus ahorros, es como si ella hubiera interpretado, metí las patas haciéndole el favor y no permitiéndole que él saliera a flote, y ella se deprimió profundamente y se murió. ¿Sí? Pero se le acabó el motivador, ¿ya? No había quien motivar porque se tiró la motivación. Eso yo lo asimilo mucho al ejemplito de la mariposita cuando está tratando de salir de la crisálida, que entonces tiene que hacer ese esfuerzo para reventar, y al hacer ese esfuerzo finalmente ella va a tener fuerza en sus músculos para mover sus alas y volar. Pero si alguien en ese momento se conmueve así viéndole hacer el esfuerzo y le abre la crisálida, ella nunca tuvo que hacer el esfuerzo y nunca va a volar. Eso es lo único. Bueno, vamos a terminar así.